Hola gente que nos ve, aquí estamos nuevamente con una nueva historia que contarles. Hoy día vamos a hablar sobre hechos que pasaron después del matrimonio de mi tata con mi abuela. Igual un poco del matrimonio. Esta es la parte 3 de una serie de videos, ¿verdad? Así es. Una serie de videos que es sobre la vida de el tata Jorge. Bueno, no olviden suscribirse, darle a la campanita. Ya se la saben. Ustedes ya se la saben. Bueno, yo soy Fran, él es. El Tata Jorge. Y esto es Conversaciones con el Tata Jorge. Bueno, Tata, yo te quería preguntar, como siempre te quiero preguntar cositas. Quiero empezar con una pregunta que puede ser muy interesante respecto al episodio anterior. Quiero saber qué recuerdas de tu matrimonio civil que fue en 1971. Fue un matrimonio muy bonito, con algunas... El matrimonio civil fue muy bonito, pero muy formal, porque es un matrimonio ante una autoridad civil. En consecuencia, van los novios, los papás, en estos fueron todos los papás, y el registro civil, que es el que hace el papel de ministro de fe. En consecuencia fue un asunto muy puntual, a un horario muy restringido y que duró aproximadamente unos 35-40 minutos. Corto pero muy preciso el matrimonio, creo. Y ahora sí la pregunta que todos nos estamos haciendo del episodio anterior. Necesitamos saber cómo fue el matrimonio religioso. ¿El matrimonio cuánto? Religioso. El matrimonio religioso fue más allá de lo esperado, porque en un principio pensaba casarme en una iglesia que está en la calle General Maquena, cerca de San Martín, pero se hizo, para mi sorpresa, en la iglesia Santo Domingo, que es una iglesia grande, fastuosa, antigua e histórica. Y ahí se celebró el matrimonio religioso. Las abuelas y mi hermana se encargaron ellos de hacer las invitaciones, y fue el día, me parece que fue el día 24 de diciembre en la mañana. Fue un acto muy ceremonioso, con la novia muy hermosa, vestida de blanco, y el novio muy, seguiría palabras, diría, muy mino, muy bien vestido, con corbata azul, terno azul, y por supuesto que llegó allí con su hermana de brazo, y la Carmencita llegó al matrimonio con su padrino que tenía en aquel entonces, que fue el que prestó testimonio dentro del registro religioso, dentro de la iglesia. O sea que todo salió bien, bonito. Todo hermoso. salió bien, bonito. Incluso hubo, me parece que hay un coro allí también en la iglesia, y estaba lleno de mucha gente y mucha fotografía. Por supuesto que hay ciertos nervios, especialmente de la Carmencita, pero todo resultó de película, diría. Qué bueno, ¿no? Y Eso. otra pregunta, ¿te hicieron despedida de soltero o no? Y quiero saber también cómo fue, algo con detalle. Buena pregunta. Yo en esos años, como dije anteriormente, trabajaba en la tesorería general. Trabajaba en el departamento jurídico. Allí habían varios abogados
estudiantes de Derecho, 8 colegas más, y sin aviso previo, por ahí me acuerdo que el día 10, 11 o 12 de diciembre, me dijeron a las 5 de la tarde, Jorge, ponete bonito, ponte corbata porque voy a ir a tomar café contigo. Y resultó que me llevaron a la calle Vicuña Maquena, cerca del 10 de julio, a un restaurante grande, que era una UAT. Y en esa UAT me invitaron a una comida que comenzó a las 7:30 de la tarde. Fue una despedida de soltero muy bonita, donde se acostumbraba a hacer despedida de soltero, así que muchas niñas que bailaban en trajes de Eva allí, no en traje de Eva, pero con poca ropa, lleno de gente, y por supuesto que fue invitado mucha gente de esta ferrería que yo ni conocía, pero fue muy bonito y duró hasta las 10:30, 11 de la noche. Bueno, y la siguiente interesante pregunta es: ¿qué destacarías de tu matrimonio religioso? Religioso. Del matrimonio religioso, lo que habría que destacar, que como en todos estos hechos o acontecimientos, fue muy bien organizado. Ahí la persona que más se esmeró fue mi hermana, la Teresa, mi mamá, la Saluca, y la abuelita Nena. Ellos hicieron todo lo posible porque tuviera lo más interesante, lo más organizado, y después de eso, después del matrimonio religioso, por supuesto que ha venido la comida que se fue efectuada en la calle San Martín 820. Como dije previamente, allí vivíamos nosotros y se preparó la casa, y en la preparación tuvo una actuación muy destacada de las mismas personas y mi gran amigo Carlos Reyes, que era un artista porque había cantado un trío en Perú, así que organizaba y cantaba muy hermoso, qué sé yo. Y por supuesto que hubo otras actividades, pero fue a todo bombo, diría yo. Duró hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y la fiesta fue muy hermosa. Carretearon como nunca. Carreteamos como nunca y fue un carreteo largo. Después que los novios nos fuimos nosotros al Hotel Mundial, que estaba en Nueva York, esquina. ¿Esa fue la luna de miel? Religioso, claro. Ahí comenzó la luna de miel. En el Hotel Mundial que estaba en la calle Moneda, esquina de Nueva York. Y ahí nos fueron a dejar en un auto. Bueno, ahora cambiando, ya el matrimonio pasó. Y yo quiero saber en qué trabajaba mi abuela, porque supongo que trabajaba también. Así es. Cuando yo me casé con la Carmencita, ella trabajaba en la tesorería general. Ahí puedo contar algo muy interesante. ¿Cómo ingresó a trabajar a pesar que la pregunta puede estar después, pero la contesto ahora? No, es que contéstala cuando tú quieras. La Carmencita había trabajado previamente a casarnos en una oficina de contabilidad. Ella, no me acuerdo si recibió el título de contadora, pero parece que sí. Trabajaba en una oficina de contabilidad en calle Mapocho y postuló a trabajar luego en el Servicio de Impuestos Internos. Postuló y quedó seleccionada, y era muy habilidosa. Y días antes que ella ingresara al Servicio de Impuestos Internos, me fue a buscar a la tesorería. Y en la puerta de la tesorería general se encontró ella conmigo y con un colega que era el fiscal del servicio, que se llamaba Enrique Allendez. Se la presenté a Enrique Allendez como mi novia
y él le dijo, ¿dónde vas a trabajar? Ella le dijo, en impuestos internos. Y Enrique Allende le contestó, no, por ningún motivo, tú trabajas cerca de tu futuro marido. Y la contrató de inmediato en la Tesorería General y al día siguiente estaba trabajando ya en la Tesorería Provincial de Providencia. O sea, el contrato duró media hora porque con quien estaba hablando ella era el Tesorero General de la República en ese momento. Algo muy fácil, efectivo, directo. Eso es. Todo bien. Bueno, ahora quiero saber también que... ¿Cómo fue tu primer hogar, tu primera casa, tu primer lugar donde dijiste, esto es mío o aquí vivo? Buena pregunta. Como dije anteriormente, si bien es cierto, nos demoramos un poco en casarnos con la Carmencita por lo que yo dije. Yo necesitaba tener un trabajo que me permitiera tener un sueldo. Un año antes de casarnos, con unos ahorros que yo tenía, fuimos a una cooperativa de vivienda que se llamaba Calicanto. Así se llamaban las cooperativas que vendían el departamento. Y a través de Calicanto compramos un departamento en la calle Pedro de Valdivia Norte, aquí en Ñuñoa, cerca del Estadio Nacional. Compramos un departamento chico de unos 60 metros cuadrados y en el transcurso, antes de casarnos, nos preocupamos de amoblarlo. De suerte que compramos lo que podíamos con la plata que teníamos. Y la Carmencita también ponía sus pesos porque ella trabajaba. De suerte que compramos el living comedor, compramos muebles de cocina, mi madre y mi hermano nos regalaron otras cosas, la abuelita nos regaló cortinas, nos regaló muchas cosas bonitas, y nosotros luego compramos el dormitorio, de suerte que al casarnos ya teníamos un lugar donde vivir. Y por supuesto que después de la luna de miel nos fuimos a vivir a ese departamento donde duramos más o menos unos 2 o 3 años. O sea, empezaron en un lugar que tenía lo justo necesario para estar tranquilamente ahí. Exacto. Bueno, y yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué te gustaba más de ese departamento? Ese departamento era un departamento que era una especie de condominio. Y había un edificio de 3 pisos, era todo muy tranquilo, la gente era muy amable y tuvimos muy buena acogida y como la Carmencita tenía buen genio, de inmediato las vecinas la saludaron y le señalaron que si teníamos auto, ellos nos indicaron un lugar donde estacionar el auto. Yo tenía un auto antiguo en aquella época, no tenía más plata por supuesto, y estacionamos allí durante 2 años y lo pasamos muy bien y recibimos algunas visitas. Las abuelas, por supuesto, y algunas amigas de la Carmencita la iban a visitar y estuvimos viviendo allí durante 1 año y medio o 2 años. Ahora tengo otra pregunta que creo que también es súper relevante, que es si querían tener hijos ustedes, ¿cuántos hijos? Claro, nosotros pensamos en tener hijos, pero sin apurarnos. Sin embargo, al poco tiempo la Carmencita quedó embarazada del primer hijo y fue un periodo bastante austero. Fue bien atendida por un buen médico, por un buen, ¿cómo se llaman los médicos de damas? Un buen ginecólogo, y pasó un buen periodo y tuvo un buen transcurso de tiempo hasta que nació el primer hijo, que fue Cristian. Ya, pero no te spoileaste todo. ¿Ah? No te spoileaste todo. ¿Por qué? Bueno, siguiente pregunta. Yo quiero saber también sobre sus papás,
antes de también ir de lleno a lo de los hijos, quiero saber sobre tus papás y sus papás también. ¿Qué tan seguidos los veían? Bueno, mi padre, como dije previamente, estaba en La Calera. Él vino a vernos cuando estábamos viviendo acá en Pedro de Aldía, pero como él trabajaba todo el día, dice que era obrero de San Alberto Pelón, nos visitaba poco, pero nosotros teníamos un contacto permanente con él. Y referente a mi madre y su marido, a Raúl, ellos nos visitaban poco en la calle Pedro de Aldía, pero sí nos invitaban a almorzar con ellos. Ellos vivían en Santiago y casi 2 o 3 veces al mes almorzábamos juntos en la casa donde vivía, y también iba mi hermana, y siempre estaba presente mi famosa abuelita Nena, que le decía yo, y su marido, el abuelito Enrique. Éramos muy amistosos entre todos nosotros. Bueno, ¿y hubo algún cambio después del matrimonio en la relación con ellos? No hubo ningún cambio, porque éramos muy, ¿cómo podríamos decir? Éramos muy unidos con la familia. Así que, como la Carmencita trabajaba en Providencia y yo en Santiago Centro, 2 o 3 veces por semana tomamos 11 con ellos, iba a la casa de ellos. Hubo una muy buena relación durante todo el periodo que vivimos allá en Pedro de Valdivia. Bueno, ahora sí vamos con los hijos. Ya sabemos que en el 72 tuviste un hijo que se llamaba Cristian, ¿verdad? Sí. Y yo quiero saber cómo fueron los primeros años que estuviste cuidándolo así, como papá primerizo. Fue muy interesante ese periodo porque como yo trabajaba, ocurrió un hecho muy especial. La Carmencita dijo: yo no voy a seguir trabajando, y pidió primero vacaciones, después pidió permiso sin goce de sueldo. Entonces ella se dedicaba al cuidado de Cristian, el primer hijo, pero en esto tuvo una muy especial ayuda la abuelita Carmen, la abuelita Nena, porque la abuelita Nena pasaba pendiente todo el día de la guagua, y ella fue la que, junto con la Teresa y mi mamá, la cuidaba, pero la abuelita Nena era la que cuidaba a la Cristian todo el día, prácticamente se dedicaba a eso. Era muy buena cuidadora, y se preocupaba incluso de llevarle al médico. Bueno, también aquí tengo anotadito que en el año 1975 nació el Claudio para la familia Papo. Yo quiero saber también, como soy tan curiosa, Tatita, quiero saber cómo te llevas con él y todo el tema. Bueno, Claudio, como dice mi entrevistadora, linda sobrina, nació en esa nieta, nació el 75, la fecha que indica, 75. No tuvo problema la Carmencita en el parto, estuvo bien y nació, y curiosamente la atención del médico de Carmencita y del pediatra, cuyo nombre no recuerdo en este momento, fueron los mismos médicos. Entonces había un conocimiento muy bien de nosotros, y fue un periodo normal. Nació bien, sin problema, y el cuidado siguió siendo de las abuelas. Y la Carmencita también, porque en esa época ella renunció a su trabajo para dedicarse al cuidado exclusivo de sus 2 niños. Impresionante. Bueno, también creo que hubo un hecho trágico que pasó después de estos
tus nacimientos y quería saber más o menos, con lo que tú quieras contar, de qué trató. La Cabecita tuvo un tercer embarazo. Fue un periodo más o menos, yo diría, normal, ¿no? Primer, segundo, tercer mes, pero en una oportunidad fuimos al médico que era el doctor pediatra que la atendía, la obligó a un reposo muy especial, posteriormente fue a la clínica, estuvo 2 o 3 días ahí con algunos problemas internos y cuando estábamos como en el 4º mes de embarazo falleció la guagua y eso fue dicho trágico, como dice mi nieta, porque no alcanzó a nacer, tuvo 4 meses y fue un periodo que tratamos de pasarlo con mucha pena, pero ese hecho sucedió como con el tercer embarazo de la Carmencita. Bueno. Después vienen buenas noticias, ¿sabes? Ya, vamos. Porque en el 79 nació tu primera hija, que es mi mamá. Claramente quiero saber el nombre de mi mamá, que ya me lo sé, pero ustedes no se lo saben. Y si hubo alguna complicación en el embarazo. Claro, después vino con la Carmencita, nosotros en esta época nos habíamos cambiado de la calle Pedro de la Aldía, nos cambiamos a la calle, la Avenida Perú, y ahí vivíamos en la Avenida Perú, creo que el número 800 por ahí, y quizás por algún problema especial la Carmencita comenzó a tener problemas y el ginecólogo la atendió con mucha atención y ocurrió un hecho muy especial. El dormitorio nuestro estaba en el 2º piso de la calle Avenida Perú y el médico le dijo: tú no puedes tragediar mucho, no puedes caminar mucho, así que bajamos al dormitorio del 1er piso, donde estaba el incubador. Y ahí estuvo durante todo este periodo de embarazo, entre los 4 o 5 meses, hasta el 5º mes más o menos, 6º mes. Y en esa época, y para mi sorpresa, el médico me dijo: Jorge, mañana en la mañana, prepárate, no vayas a trabajar, vamos a trasladar a la Carmencita a la clínica. Y yo le pregunté: pero médico, doctor, si recién tiene 5 o 6 meses, van a ser antes de tiempo, me dijo. Así que con mucha alegría le avisamos a las abuelas, todas muy contentas, y nos fuimos a la clínica que queda por Vitacura, en la entrada de Vitacura ahí. Y allí, en este periodo de adelanto, estuvo el médico tratando a la Carmencita, y yo mismo fui en los últimos días, pasaba en la clínica y le hacía cariño en la guatita, porque así me dijo el médico: hazle cariño en la guatita porque la guagua va a nacer. Bueno, la guagua, la Andreita, nació más o menos a los 5 o 6 meses de embarazo. Nació, como se llamaba, no sé si ya me vuelve, como 7 mesina, antes de tiempo, y de inmediato pasó un periodo especial, donde ya no recuerdo cómo se llama ya, pero estuvo en una cama especial, cuidado, durante un mes tuvo, ayúdame tú, ¿cómo se llama? En donde nace la guagua chiquitita. Bueno, estuvo en una sala especial, no es incubadora, pero algo parecido. Y ahí estuvo la Carmencita exactamente 30 días. 30 días. 30 días. Y durante los primeros días la Carmencita no se movía la guagua, pero ya el 10º día ella se iba a la casa
y en la mañana iba a verle que mamar. Así que estuvo los primeros meses hasta el 30 día la llevaba que mamar y estaba todo el día con ella. Se iba a quedar conmigo en la casa la noche y el 30 día le dieron el alta y la cabecita le había empezado, sí, creo que no me equivoco, tuvo unos 3,5 kilos, 4 kilos. Pero cuando salió de la clínica salió muy robusta, pesando un peso normal que no recuerdo, de así unos 5 o 6 kilos. Fue un periodo muy bueno y se reintegró a la casa al mes. Y por supuesto que allí en la casa llegaron todas las amigas, las primas, las abuelas, y ahí vino un periodo normal ya. En resumen, nació antes de tiempo y la cabecita tuvo un buen embarazo, pero con este problema que no fue problema porque nació bien. Una suerte que naciera bien y que después tuviera los cuidados precisos para que todo saliera perfectamente tuvo bien. Todos los cuidados precisos con el médico, y ya voy a acordar el nombre que está al final, era el médico, el pediatra, era el director de un departamento de la clínica o del hospital, me parece que es Roberto Ríos, y la iba a ver todos los días. Bueno, vamos con la última pregunta, ya más adelantada, quizá en otra etapa, quién sabe, que necesito también saber, porque cultura general para la familia ya te la sabes, ¿no? Que dónde estudiaba mi otro tío y mi mamá. ¿En qué colegio? ¿En qué establecimiento? ¿Eran distintos? ¿Eran el mismo? Los niños fueron creciendo y primero entraron a una especie de jardín infantil que había en Recoleta, esquina de Santo Hugo, me parece. Eso, chiquitito de 4 o 5 años, o 5 años por ahí. Ambos ahí creo que aprendieron a leer y escribir. Había una profesora, muy buena moza, pero ella, me recuerdo que iban 2 horas los primeros días, de 4 a 6. Y como era chiquitito, la Carmen los esperaba, y yo después llegaba en mi viejo auto a buscarlos a las 6 de la tarde y los veníamos a la casa. O sea, en este pre-kinder podríamos decir. Y de allí en pre-kinder postularon al liceo alemán. Y en el liceo alemán, uno primero y otro después, integraron a un colegio de curas, que es el liceo alemán, muy buen colegio. Y ahí hicieron sus primeros estudios primarios en un periodo de 5 o 6 años. Bueno, si quieren saber qué pasó después de toda esta historia, lo que sigue, porque aún hay un montón de historia por contar, suscríbanse, denle like a la campanita, ya se la saben. Y por supuesto, yo me despido. Adiós, Tatita. Adiós, muchas gracias. Escuchen el relato que es muy interesante. Y eso. Ya, eso, mi nieta. Chao. ¿Listo? Ya, ahora sí. Hola gente que nos ve, aquí estamos nuevamente con una historia que contarles. Hoy hablaremos sobre... Conversaciones con el Tata Jorge. No, pues, tú tienes que contar ahora de qué hablamos. Ya lo oí. Hola gente que nos ve, aquí estamos nuevamente con una historia que contarles. Hoy día vamos a hablar sobre cosas que pasaron después del matrimonio y un poco también del matrimonio.
de mi tata con mi abuela, como hijos, etc. Esta la voy a cortar. Intento 2. Ya, modula mejor. Pero si no lo bien. No arrastres la voz. Te Pero lo, si tengo te lo dice el entrevistado. El entrevistado que entrevista mal, que modula mal.